A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos amigos a un programa más de La Seguridad Social y tus Derechos, a cargo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Hoy vamos a tener como invitada especial a la economista y actuaria Gladys Palán. Ella además es máster en finanzas y fue hasta llegó a ser gerente general del Banco Central y miembro de la Comisión Interventora. Vamos a tratar el tema de los estudios actuariales de invalidez, vejez y muerte y de salud que han sido transparentados por el IES en los últimos días. Bienvenida, economista, al programa. Estoy aquí para ayudar. Muy bien. En los últimos días, la Superintendencia de Bancos envió un oficio al Consejo Directivo del IES en el que básicamente dio la autorización para poder levantar la reserva que caía sobre los estudios actuariales de las instituciones de seguridad social, no solo sobre el IES, sino también ISO ISPOL, aduciendo que esta reserva era únicamente para la superintendencia. A continuación, el Consejo Directivo, con una decisión unánime, tomó la decisión de levantar la reserva y poner en su página web los estudios actuariales últimos, que son con corte al año 2013, elaborados por la Dirección Actuarial del IES y luego auditados y aprobados por una entidad externa independiente, esta firma Vol Risk. Así dice la ley, el proceso fue correcto. Sin embargo, resulta totalmente contradictorio la decisión de la superintendencia, porque si es que es una resolución que rige hacia lo general, debía haberse sido respetada y en realidad lo que correspondía era haber sido derogada el literal que mantenía la reserva. ¿Cuál es su opinión respecto de esto en primer lugar, economista? Bueno, respecto a los estudios actuariales se cumplió lo que manda la ley. Los estudios directos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron auditados por una empresa especializada en cálculo actuarial que es Volrex. Desde ese punto de vista, el Consejo Directivo, pues en su momento debió haber conocido y pasado al ente de control, que es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos como ente de control igualmente podía haber dispuesto al Consejo Directivo del IES lo pertinente y en ese sentido, más bien como ente gubernamental, viendo los problemas que tenía la seguridad social, pues creo yo que estos temas sí deben ser trascendidos hacia la sociedad y hacia el gobierno tripartito, porque el gobierno tripartito de representación de los asegurados, de los empleadores y del gobierno nacional están representando a sectores de la población. Correcto. Y esos sectores de la población, al final, que son los beneficiarios y los aportantes, deben conocer toda la realidad en la que se desenvuelve la seguridad social, porque son sus derechos y en ese sentido, si tienen que conocer y aportar o si tienen que buscar algunas medidas de solución, tienen que ser consensuadas. Así es, y por eso era la necesidad de que estos estudios actuariales sean transparentados, porque obviamente no tiene ningún sentido, está en contra de la Constitución, del principio de transparencia, no tiene ni una base legal ni técnica que hayan sido mantenidos en reserva. O sea que por ese lado nos congratulamos de la decisión, de la decisión tibia de la superintendencia, que además mantuvo en reserva por 3 años, y de la decisión del Consejo Directivo actual de levantar esta reserva. Entonces nos encontramos con
estudios actuariales de todos los fondos de invalidez, vejez y muerte, salud, riesgo del trabajo, seguro social campesino, con corte al año 2013. Nos vamos a referir ahora al estudio de invalidez, vejez y muerte para poder hacer un análisis. Este es presentado, sin embargo, a julio del 2016. ¿Cuál es su primera impresión, economista, sobre este estudio de invalidez, vejez y muerte? Bueno, a la fecha estamos en el año 2018 y los estudios fueron con fecha de corte 31 de diciembre del 2013. En ese sentido ha pasado un quinquenio de la información que sirvió de base para esos estudios. Así es. En segundo lugar, fueron entregados en julio del 2016 y en realidad 3 años más tarde, 3 años más tarde del corte y adicionalmente cuando habían pasado muchos eventos que afectaban la estructura inicial que fue valorada. Entonces hubieron decisiones muy importantes que afectaban a la administración, digamos, y al activo de la constitución de los financiamientos de cada uno de los seguros. ¿Cuáles fueron estas decisiones? Las decisiones que se tomaron particularmente, digamos que afectaron a los dos lados, hablando en términos financieros, tanto al activo como al pasivo. Desde el punto de vista del pasivo, pues se incrementaron obligaciones al haber incluido en la afiliación a las amas de casa y haber en cambio afectado al activo, que son los recursos que dispone el seguro, es trasladando recursos de un seguro a otro y adicionalmente eliminando una fuente muy importante de financiamiento como fue el 40% del presupuesto de pensiones que está a cargo de una contribución del Estado. Así es. Entonces, en ese sentido, pues afecta la estructura del seguro y los resultados tuvieron que ser valorados inmediatamente. Bueno, antes de tomar la decisión y después de tomar la decisión, porque afectan y eso pues no se ha hecho. Estamos en otro escenario completamente diferente. Y lo último, ahora en el 2018, que se recupera la fuente de financiamiento, que es el 40% de las pensiones por la decisión de la Corte Constitucional, inmediatamente igual, después de haber creado un hueco, digamos, en el financiamiento, tendrá que el IES evaluar cuál es el efecto, el impacto, cómo se reestructura el activo actuarial del IES y en ese sentido, pues tener un poco de claridad sobre las decisiones que hay que tomar hacia el futuro para su sostenibilidad. En un ratito justo vamos a comentar el tema de la Corte Constitucional que ha restituido el 40%, una decisión muy importante. Sin embargo, centrémonos un poquito a analizar en profundidad el estudio actuarial con corte al 2013. ¿Qué hipótesis utiliza? ¿Sirve de algo este estudio que fue presentado tardíamente y ya el momento en que fue presentado, como usted bien menciona, ya existía otras circunstancias, otras decisiones que se tomaron que ya denotaban una afectación? Bueno, el estudio que hace Voltrex en este caso del cual vamos a conversar tiene su objetivo y claramente dispone que lo que hace el estudio es comprobar la razonabilidad y suficiencia de los datos utilizados. Esto significa la base de datos a diciembre del 2013 en cuanto a activos, pensionistas que están proporcionados por el IES, a lo cual el estudio dice pues que es lo razonable. La otra es la razonabilidad y coherencia de las hipótesis utilizadas, que la observación más importante, como cualquier fondo de pensiones en cualquier parte del mundo, son las variables más dinámicas que tiene un seguro y que obedece a las circunstancias de la economía, como es la tasa de inflación y su relación con la tasa de crecimiento de los salarios y la tasa de rendimiento de las inversiones. Estos parámetros son bastante volátiles conforme es la evolución económica de un país. Y en ese sentido, la empresa Voltrex dice que las simulaciones, aconseja también a la dirección actuarial, que deben hacerse análisis de sensibilidad por la variación que pueden tener estos parámetros. El tercer objetivo,
que la proyección de la población sea coherente con la población ecuatoriana. Pues es razonable desde el punto de vista de que es una proporción de la población económicamente activa la que está afiliada y asegurada al IES, y en esa tendencia tiene que estar la población afiliada al IES. Entonces debe ser coherente con la población ecuatoriana. Evaluar los resultados de las proyecciones y emitir sus observaciones y recomendaciones. Ese es el contenido de lo que hace la empresa auditora. Este estudio actuarial. ¿Cuál es el déficit actuarial con corte al 2013 que arroja este estudio de Volrisk? Al 2013, el balance actuarial que proporciona Volrisk después de su auditoría indica que hay un déficit actuarial de 20.000 millones de dólares, estimados con un activo que contempla la participación del Estado. Tal es así de que el valor actual de los aportes de los asegurados alcanza 77.000 millones de dólares y el valor actual de las contribuciones del Estado son 70.000 millones. Es decir, que prácticamente en el activo actuarial 50-50 prácticamente corresponde al porcentaje de aportación que hacen los asegurados y a lo que contribuye el Estado. Es por eso que la decisión que tomó la anterior Asamblea Nacional al aprobar la Ley de la Justicia Laboral era tan impactante en el financiamiento del sistema de pensiones. Por supuesto. De otra parte, en cambio, el pasivo, como es un seguro de pensiones, las prestaciones de vejez, al haber incrementado la expectativa de vida de los ecuatorianos y de los jubilados, el costo de la prestación de vejez es lo más representativo. Del pasivo, que suma aproximadamente 190.000 millones, 132.000 millones corresponde a las pensiones de vejez, porque ese es el costo elevadísimo al tener una expectativa de vida mucho más alta que la que teníamos en el pasado, y ese es el problema de los regímenes de pensiones en el mundo entero, porque se ha alargado la vida y es más costoso sostener a un seguro y a una economía esta prestación. Y las familias tienen menos hijos, es decir, el componente demográfico es importantísimo para un seguro de pensiones. El otro lado es que cada vez, por la tasa de natalidad que va reduciéndose, el número de personas componentes de la familia y componentes en este caso de la familia asegurada, cada vez es menor para sostener a un pensionista. Y pues eso amerita las reformas que cada cierto periodo de tiempo lo realizan estos sistemas de pensiones en cualquier país. Ahora, economista, casi un año antes, la misma empresa Volrisk, me parece que es en octubre del 2015, entrega un estudio actuarial que sirvió de base para el cruce de aportes para la resolución CD 501, que le bajó el aporte a pensiones y le pasó a salud de manera ilegal. Y sin embargo, se contradice totalmente en las cifras, porque aquel informe del 2015 de Volrisk arroja un déficit actuarial del fondo de pensiones de 208.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo puede haber esta contradicción? Expliquémosle a la ciudadanía. Bueno, si tomamos de base solamente el año 2013, que tenemos los resultados, y ahí en ese momento, contemplando el Estado, eran 20.000 millones de dólares de déficit, más los 70.000 que dejaría de aportar el Estado, son 90.000 millones. ¿No es cierto? Vamos cerca de 100.000 de explicar de esos 200.000. Es decir, el del 2015 sí tomó en cuenta la eliminación del 40%. Para justamente de alguna manera explicar ese déficit de 200.000 millones de dólares, se debe suponer que el Estado por lo menos ya no estaba aportando. Sin embargo, un año después presenta, con corte al 2013, contando con el 40%. Entonces es una contradicción. Sí, por eso mismo, y también obedece estas contradicciones. Aquí no estoy para ver o digamos hacer críticas negativas a los consultores, sino que obedece también a la inestabilidad de las políticas.
Un día toman una decisión, otro día toman otra decisión, cuando estos esquemas requieren de una planificación de largo plazo. Así es. Entonces, si en el corto plazo estamos jugando, digamos, entre comillas, con las cifras, mañana quitamos esto, pasado pasamos los aportes de aquí para allá, eso implica afectar a la sostenibilidad y a los esquemas de cada uno de los seguros. Por eso es que estos seguros, como cualquier seguro, acá la diferencia es la universalidad y la solidaridad, pero el esquema financiero de sostenibilidad, eso amerita que las políticas sean más o menos de mediano y largo plazo. Así es. Porque si no están afectando a la sostenibilidad del seguro, como ha sido en este caso. Correcto. En el anterior gobierno se tomaron medidas que no tenían nada que ver con la sostenibilidad en el largo plazo, sino todo lo contrario. Fueron coyunturales, medidas parche del momento para salir, como es pues que está vigente la resolución 501. Para mí, como economista en este caso, estaba prioritariamente en la política económica del gobierno el sostener a las finanzas públicas para los gastos y las inversiones de parte del Estado. ¿Por qué? Porque no importó afectar el esquema de financiamiento y la sostenibilidad, en este caso de los seguros sociales, por precautelar de alguna manera el tema de tener recursos para el gasto y la inversión fiscal. Así fue. Y justamente aquí viene este comentario que tenía el expresidente Correa de que no le va a dar un centavo al IES porque tiene plata. Y la ciudadanía no entiende por qué, si es que en el fondo de pensiones hay 7.000 millones en este momento, se puede decir que está prácticamente quebrado. Expliquémosle por qué. Justamente a lo que se explicaba las cifras del balance actuarial, en el tema de un aseguramiento, el financiamiento que está establecido lo que hace es que en el largo plazo busca un equilibrio, o sea, de que todo lo que se haya contemplado, digamos en el año cero, como un esquema de financiamiento con los aportes de los cotizantes o de los asegurados con el aporte del Estado, sirva para que en el largo plazo se financien todas las pensiones. Si este esquema, digamos que lo que estuvo en el 2013 que estamos analizando en esta ocasión, si hubiera cumplido, al menos esperaría que de cumplirse todas las hipótesis, de haber el crecimiento de la población asegurada en los términos que están supuestos, de que haya un rendimiento de la inversión en los términos que están supuestos, de que aporte el asegurado y aporte el Estado, se cubran las pensiones y no necesite hacer más que esa gestión de los recursos en el largo plazo. Es como que yo tuviera un ahorro de, digamos, de $50,000 hoy y nadie más me va a dar ningún otro ingreso. Yo con los $50,000 tengo que sobrevivir 10 años más y me reparto esos $50,000 en los 120 meses que me falta por vivir. Entonces, así mismo es en un seguro. Yo tengo todo el activo, que en este caso estaba supuesto $160,000 millones, y con eso yo voy a cubrir todo, el asegurador va a cubrir todo el costo de las futuros que entren a ser pensionistas y todos los que vayan a tener derecho a recibir del asegurador ese beneficio. Correcto. Si todo se cumple, yo voy a tener 20,000 millones que me va a faltar. Entonces tengo que buscar en cualquier momento de ese tiempo, que aquí fue la proyección del 2014 al 2053. Ese es el periodo del estudio. Del estudio. Yo tengo que buscar en cualquier momento cómo ajustar para que no me falte ningún valor para equilibrar el sistema. Entonces como los países pues tienen que seguir adelante eternamente, pues hasta que Dios lo disponga, digamos, en el universo,
Entonces, pues, paulatinamente y programadamente se va revisando ese equilibrio para que no afecte a los beneficiarios cabalmente. Claro. Justamente la OIT, en la nota técnica que acaba de ser publicada nuevamente y ratificada con sus criterios anteriores, dice que normalmente los gobiernos, al ver recursos en el fondo de pensiones, creen que hay una falsa sensación, se crea una falsa sensación de bonanza, porque dicen aquí hay recursos y por lo tanto tomo de ahí, y eso es un error garrafal, y eso es lo que hizo el gobierno anterior. Sí, más bien debe verle con otra visión a esa diferencia, a esa reserva que se llama técnicamente una reserva actuarial. Los estados, los gobiernos buscan tener una solidez en esa reserva a través de inversiones productivas que le rinda una tasa de interés, una tasa de rendimiento que sea lo más razonable posible para la economía y para el seguro social, a efectos de enriquecer más bien esa reserva y que sea lo más fuerte posible para sostener el esquema de pensiones. Es por eso que a nivel de país, un seguro social, en el caso de pensiones y de salud, tiene que estar sostenido también en la economía y en las políticas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas no pueden afectar a los seguros sociales, ni los seguros sociales pueden afectar a la economía. Tiene que haber una coherencia entre lo que está el gobierno nacional con su Ministerio de Finanzas y una coherencia con el Consejo Directivo del IES y sus finanzas, porque es a nivel macro, que no es un seguro de 2 personas, ni es un seguro para un conglomerado pequeño, es un seguro social para un país, para toda una población. Economista, la foto esta que tenemos del 2013, que arroja un déficit de 20.000 millones, también trae recomendaciones de este estudio actuarial, inclusive solo con, bueno, digo solo porque 20.000 millones, porque el otro estudio decía, tomaba un déficit de 208.000, también tiene recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones a la foto del 2013? Sí, las recomendaciones que están expuestas en ese informe se refieren a las siguientes. Para equilibrar el balance, digamos, de este seguro, él recomienda incrementar la edad de jubilación, para lo cual debe sujetarse a lo que establece el artículo 185 de la Ley de Seguridad Social, siempre y cuando se dispongan de los estudios respectivos. ¿Qué es lo que se debería hacer para eso? Realmente es analizar la tendencia demográfica de la población, la tendencia del empleo, porque realmente es muy importante la variable empleo para poder dar una holgura, digamos, en la jubilación y no afectar a los nuevos entrantes como trabajadores a la población asegurada. Entonces, en ese sentido, hay que hacer los estudios sociodemográficos a efectos de ver si es que el país permite ampliar la edad de jubilación. ¿Qué es más costoso? ¿Pagar a un pensionista un poquito más joven o darle más viejo y reducir la posibilidad de ingreso de los más jóvenes al trabajo fundamentalmente formal que permite el aseguramiento? En ese sentido debe hacerse los estudios. La otra que fue recogida de alguna manera por el Consejo Directivo fue de que hay que modificar una resolución que había sobre un incremento de pensiones que superaba la tasa de inflación y por ende los parámetros básicos que estaban proyectados dentro de esta realidad. Y pues eso lo recogió el Consejo Directivo y se modificó. La Ley de Justicia Laboral. La Ley de Justicia Laboral. Así es. Exacto, eso está bien. La otra es que los rendimientos de las inversiones sean mejorados y como cualquier reserva o fondo que tiene que cubrir obligaciones futuras que están por ley, debería ser un poco más dinámica la acción del BIES en el control y en la administración de los recursos de este seguro, porque uno de las variables más importantes que tiene este seguro es justamente la administración de su activo y la tasa de rendimiento de las inversiones, sobre la cual se sujeta
las reservas a efectos de que haya justamente la sostenibilidad en el tiempo. No solamente se trata de los aportes, sino que esos aportes rindan. También habla del cambio del salario de base de cotización utilizado para determinar la pensión del afiliado, es decir, la base de cálculo. Esto significa también una reducción de beneficio. Sí, siempre y cuando digamos, y justamente hay que hacer los análisis sobre los salarios aportados a efectos de eliminar distorsiones que hay y que se presentan, digamos, entre comillas, fraudes que a veces producen la misma población que ya conoce el sistema y trata de mejorar los salarios que son contemplados para el cálculo de la pensión. Ese también de alguna manera han tomado un camino, el Consejo Directivo, cambiando la base de cálculo de la pensión sobre los salarios imponibles y considerando otro método de cálculo del promedio de salario. Economista, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya no alcanzamos a topar el tema de salud, pero sí vale recalcar para finalizar que estas recomendaciones del estudio del 2013 ya son fuertes. Y esa contaba con el aporte del 40%. Ahora, el daño ya se hizo. 3 años no se aportó para el 40% y entonces la situación es muchísimo más grave que la que estaba programada para el 2013. Por lo tanto, las decisiones que se tengan que tomar a futuro y de manera inmediata van a ser realmente graves. Es así, ¿no es cierto? Así es. Hay que volver a hacer los análisis actualizados y de forma eficiente, con mucha mayor rapidez, obtener los resultados. Ahora hay mecanismos que permiten hacer procesamiento de datos en el menor tiempo posible y en ese sentido analizarlos muy conscientemente la realidad y volver a plantear cambios, decisiones que habrá que tomar y que deben ser de alguna manera consensuadas entre los 3 sectores para no afectar en unas condiciones económicas como las que vivimos actualmente de forma contundente o que no se pueda aplicar las medidas que se proponen. Entonces, en ese sentido, al Consejo Directivo actual le toca esa tarea. Así es, muchísimas gracias por su opinión y sus comentarios y esta cátedra de estudios actuariales. Le vamos a invitar nuevamente para continuar con el análisis de los otros seguros. A ustedes, muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.